Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Efectivamente, hoy tenemos nuestra conferencia de nuestra comunidad de investigación de enfermedad laboral y de seguimiento del síndrome del túnel del carpo, que va a ser algo muy interesante porque recuerden que es quizás la segunda enfermedad en prevalencia en Colombia como accidente de trabajo y como enfermedad laboral. Teniendo en cuenta otra cosa, y es que obviamente también puede ser derivada por el accidente de trabajo y por la enfermedad laboral, y teniendo en cuenta que esta es la enfermedad emergente más importante. Es la segunda en frecuencia, pero es la primera en emergencia, inclusive por encima del síndrome de túnel del carpo. Bueno, pero muy bien. Para comenzar en nuestra ruta del conocimiento, recuerden que en nuestra tercera conferencia del año vamos con nuestro síndrome manguito rotador en su diagnóstico, tratamiento y calificación. Pero iniciemos con unas preguntas, como siempre, para evaluar nuestros conocimientos del inicio. Ingeniero, por favor, ayúdanos con las preguntas. Claro que sí, doctor. Entonces, vamos a iniciar nuestro primer sondeo. Recuerden que son 3 preguntas para que ustedes seleccionen la respuesta que consideren más adecuada. Vamos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta dice, ¿qué es el síndrome del manguito rotador? Es la fractura de la articulación glenohumeral. B, es la lesión de los músculos y tendones del hombro. C, es el atrapamiento del plagio braquial. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Vamos a conocer las respuestas de esta primera pregunta. A, es la fractura de la articulación glenohumeral, un 3%. B, es la lesión de los músculos y tendones del hombro, un 61%. C, es el atrapamiento del plagio braquial, un 4%. D, todas las anteriores, un 20%. E, ninguna de las anteriores, un 11%. Continuamos con la segunda pregunta. Del síndrome de manguito rotador es cierto. A, es una lesión asociada a la edad degenerativa. B, puede ser de origen común o laboral. C, su desgarro puede ser completo o parcial. D, todos los anteriores. E, ninguno de los anteriores. Vamos a conocer los resultados de la segunda pregunta. Del síndrome del manguito rotador es cierto. A, es una lesión asociada a la edad degenerativa, un 5%. B, puede ser de origen común o laboral, un 27%. C, su desgarro puede ser completo o parcial, un 2%. D, todos los anteriores, un 67%. E, ninguno de los anteriores, un 0%. Vamos a conocer nuestra tercera pregunta de este sondeo inicial. Las alternativas de tratamiento son A, quirúrgica, B, conservador, terapia física ocupacional, C, infiltración con corticoides, D, ninguna de las anteriores, E, A, B y C son ciertas. Estos fueron los resultados de la tercera pregunta. A, quirúrgica un 1%, B, conservador terapia física ocupacional 10%,
infiltración con corticoides un 1%, ninguna de las anteriores un 1%, E, A, B y C son ciertas un 87%. Agradecemos mucho a todas las personas que contestaron este primer sondeo. Los dejamos con el doctor Alonso. Bueno, muy bien, muchas gracias, ingeniero. Para todos ustedes, en este punto, digamos que recuerden que siempre, digamos que la educación, y quiero resaltar esto, tiene que ver más con lo que nosotros podemos en general entender de este proceso, más que el memorizar algunas actividades. Por eso las preguntas para mí son una forma de reforzamiento simplemente de cómo lo hacemos, así por lo menos lo trato con mis discentes de posgrado y de maestría. Pero con ustedes obviamente es también un poco tratar de entender cuál es ese background para saber cómo podemos entrar a presionarlo. Y me parece que tienen un muy buen conocimiento del síndrome manguito rotador, pero vamos a enfocarnos en unos puntos claves que me parece a mí son de vital importancia cuando uno se enfrenta. Y recuerden que no solamente vamos a hablar de la etiopatología, del diagnóstico y del tratamiento, sino que al final vamos a ver algunos temas que tienen que ver con la calificación de origen, que son muy importantes para ustedes en relación con cuáles son de origen profesional o laboral, bien sea como fruto de un accidente o como fruto de una enfermedad laboral. El objetivo es una visión clara del síndrome manguito general. Las enfermedades laboradoras general solamente se diferencian de las enfermedades de origen común en términos del origen, porque el resto son exactamente igual, es decir, cuál es la causa o la etiología. Muy bien, pero iniciemos por saber qué es el manguito rotador. Y en relación con qué es el manguito rotador se refiere, o más bien, qué es el síndrome del manguito rotador, y por eso definimos primero qué es el manguito, es un grupo de músculos y tendones. Claro, está la articulación, está el líquido sinovial, están las bursas, pero en general ese conjunto músculo tendinoso que constituye y que rodea la articulación del hombro y que mantiene firme la cabeza del húmero dentro de la cavidad. Si ustedes se dan cuenta, y si uno, digamos, quitara toda la parte muscular y toda la parte tendinosa, casi que uno podría sacar el húmero sin ningún problema, porque realmente apenas se hace un pequeño contacto. Sin embargo, con toda esta masa muscular y tendinosa le permite mucha estabilidad. Y cuando hablamos del manguito rotador es muy interesante. La lesión del manguito rotador son muchas patologías. Obviamente no son las fracturas ni las lesiones nerviosas. Hablamos precisamente de esa parte muscular y tendinosa y en ocasiones un poco de las consecuencias que tiene sobre la articulación, el daño de esos músculos y tendones. Pero miren lo interesante. El hombro tiene 4 músculos. El supraespinoso, que lo vamos a ver por encima y por detrás del hombro y que llega a la parte superior del húmero. El infraespinoso, que está también por esta zona, al igual que el redondo menor, y el muscular. Esos son los 4 músculos que ofrecen movilidad, estabilidad y fuerza a la articulación. Entonces, cuando hay lesión, y ojo, aquí siempre vamos a decir que tiene que tener o que es un dolor sordo en el hombro y que empeora en la noche, también es cierto que muchos de nuestros pacientes podríamos entrar y descubrir en anatomopatología que tienen una lesión del manguito rotador, pero que no es sintomática, es decir, que no le produce ningún tipo de molestia. Entonces tenemos algunos sintomáticos y unos asintomáticos. Los que son sintomáticos tienen ese dolor sordo en el hombro, que además de eso es mayor en la noche. ¿Por qué los dolores son mayores en la noche? Porque uno baja la cantidad de estímulos exteriores y esta cantidad de estímulos que se están generando generan un dolor, una disminución del dolor simplemente por una cantidad de estímulos que van, digamos, llenando esos receptores, pero que en la noche desaparecen y entonces te das cuenta que hay más dolor. Ese es un punto súper clave e importante en relación con el problema del dolor como tal. Esta patología es con los tejidos blandos del hombro la más prevalente, es decir, la que tiene más pacientes nuevos y pacientes antiguos. Bueno, muy importante, se asocia con la edad.
¿Y eso qué significa? Que es un proceso degenerativo, es decir, por el uso. Aquí es muy importante esto y es que en otras secciones del cuerpo podemos hablar de que el uso o lo degenerativo estaría unido a lo tipo de origen común, pero resulta que en hombro lo degenerativo también se puede dar por el mismo aumento en el uso de la articulación por diferentes motivos que vamos a ver más adelante. El degenerativo tiene que ver con la edad. Ya vamos a ver qué significa esto de la edad en términos de qué está produciendo en el hombro. Muy bien, inicia a partir de la cuarta década de vida, o sea, estamos hablando de los años 40 y pico hasta 49, por cuenta ya estaríamos en la sexta década. Se inicia allí, pero de allí para adelante aumenta también su presencia y esto lo vamos a ver muy claro, aumenta a partir de la cuarta década de vida. Si lo clasificamos por su evolución, vamos a tener el síndrome de manguito rotador de forma aguda y crónica. Aguda significa que aparece de manera corta en el tiempo y crónica que se mantiene en el tiempo. Entonces va a ser crónico dicho dolor, que es una de las presentaciones más insidiosas y más molestas para nuestros trabajadores y para nosotros, digamos, dentro de la comunidad. Muy bien. Importante, el desgarro muscular o tendinoso se da en ciertas secciones del tendón, que digamos no voy a entrar en ese detalle, pero que están muy cerca, como a 2.5 centímetros, y ahorita vamos a mirar ese proceso, que es la zona donde más podemos tener disminución de la irrigación y por ende va a ser la zona que más se puede lesionar. Entonces, ese desgarro que vamos a tener allí puede ser parcial, o sea, que inclusive puede ser intrasustancia, es decir, muy pequeño adentro del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo mayor, y puede ser completo, que sería de manera aguda, se puede presentar o se puede también presentar completo de manera crónica. Eso es importante tenerlo en cuenta porque todas estas presentaciones hacen que sea multivariado el tema de la presentación del dolor del hombro. Ahora bien, podemos hablar de muchas patologías en hombro. Tendinopatías, es decir, cuando el tendón se inflama, cuando cualquiera de los tendones del manguito rotador, de estos 4 músculos que hemos citado. Cuando hay una tendinopatía del tendón largo del bíceps. El tendón largo del bíceps está conectando codo con hombro y permite hacer algunas, digamos, movimientos allí, pero también permite generar parte del manguito rotador. La bursitis subacromial, recuerden que les decía que adicionalmente a esto hay algunas bursas que permiten el deslizamiento de los músculos y de los tendones en dicha zona. Entonces son como bolsitas llenas de líquido que permiten, digamos, el desplazamiento de estas estructuras tendomusculares. Las calcificaciones tendinosas, que también se entiende dentro de la fisiopatología, que pueden ser o aumentar la ruptura. Los desgarros como tal tendinosos y la artropatía glenumeral, que significa que cuando hemos tenido cualquiera de estas patologías del tendón o del músculo, comienzan a generar un aumento del daño en la biomecánica del hombro y por ende van a comenzar a desgastar esta articulación que llamamos del hombro y que es la articulación glenohumeral. Importante entender que este degeneramiento muscular, este daño muscular, también conlleva al final a generar una artropatía. La fractura de huesos o como tal la lesión del plejo braquial, que es el nervio, el plejo que sale de médula espinal y que tiene como objeto inervar esta zona desde el punto de vista tanto motor como sensitivo, pues no constituyen parte del manguito rotador. En el manguito rotador solamente incluimos aquellas patologías musculares y tendinosas y obviamente las estructuras asociadas, como en este caso es la bursa. Sé que es un poquito complejo en términos del lenguaje, pero voy a tratar de explicarlo y si tienen preguntas, no se preocupen, váyanlas haciendo. Ustedes saben que tenemos una dinámica en la cual más adelante vamos a responder dichas preguntas y vamos obviamente a tratar de evacuar todas estas dudas que se puedan presentar. Pero en términos de el manguito rotador, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan frecuente es? Pues miren, es muy interesante porque cuando uno se pregunta acerca de la frecuencia del manguito rotador, tiene que entrar a mirar 2 fuentes de estudios. Unos, los cadavéricos, es decir, qué se encuentra en los cadáveres cuando se hacen disecciones, y 2, en pacientes vivos. Entonces, hay que diferenciar
en estos estudios, en ambos, si estamos hablando o de rupturas parciales o de rupturas totales. Es decir, si el tendón o el músculo se ha roto un pedazo o si se rompió completamente. Y eso hace diferencia en términos de qué vamos a hacer en el tratamiento, pero también lo hace en términos del estudio de la frecuencia. Recuerden que además de eso tendremos pacientes sintomáticos y no sintomáticos, es decir, en pacientes que tienen dolor de hombro, ¿qué encontramos? Y en pacientes que no tienen dolor de hombro, ¿qué encontramos? Y encontramos, como les decía, que una parte de esos pacientes que no tienen dolor de hombro pueden tener sintomatología a nivel de dicho manguito rotador del cual estamos hablando. Otro punto importante es que, y hablábamos que son estudios en cadáveres y en humanos, vamos a revisar primero los estudios en cadáveres. En una muestra de 249 cadáveres que hizo Yamanaka y Fukada y todos los colaboradores que estaban con ellos, encontraron que, y traje solamente una pequeña parte de la estadística porque tampoco los quiero llenar de cifras que a la hora del té puede que no les estén colaborando en términos de entender el manguito rotador, y la epidemiología debe es guiarnos en términos de frecuencia. Pero muy bien, entonces, la rotura del espesor total del músculo supraespinoso se dio en el 7% de los cadáveres. O sea que 17 cadáveres tenían ruptura total del espesor del supraespinoso. Por otro lado, había un compromiso del espesor parcial en 13 cadáveres. Es decir, estamos hablando de que entre los dos tenían una incidencia, una prevalencia del 20%. Es decir, el 20% de los cadáveres tenían manguito rotador, bien sea por ruptura total o por ruptura parcial. En asintomáticos, y vamos a mirar qué pasó con las ecografías y con las resonancias magnéticas nucleares, que vamos a ver más adelante, que son metodologías diagnósticas, también nos permitieron acercarnos a mirarlo. En una serie de los que revisé para poder traerles esta conferencia, hablaban de que se hizo el estudio del manguito rotador y en 96 individuos se le hizo esa resonancia. Et al. Encontraron que el desgarro del manguito rotador alcanzaba el 34% de los pacientes. Claro, es una muestra más pequeña que la que estábamos viendo de cadáveres, pero igual es significativa. Y el 14% de los pacientes tenían lesión total del espesor y el 20% tenían espesor parcial. Entonces miren cómo aquí, un poco diferente a en cadáveres, estamos hablando primero de una mayor prevalencia que es del 33, mientras que en cadáveres estamos hablando del 20. Y en ellos, obviamente, aquí las lesiones de espesor parcial obviamente aumentaron al 14%, pero son más evidentes la de espesor parcial, es decir, la ruptura no total del manguito rotador es más prevalente que la ruptura parcial. Muy bien. El 28% de estas personas, que es una gran proporción, en una tercera parte, eran mayores de 60 años, mientras que entre 40 y 60, es decir, 2 décadas antes, son apenas del 4%. Es decir, tenemos una disparada en la frecuencia del 4 al 28, que son más o menos 6 veces más la frecuencia. Es decir, efectivamente lo que estábamos viendo de la edad está apoyado en la estadística. Por ecografía, recuerden que esta era por resonancia magnética, en los estudios por ecografía, Yamamoto hizo un estudio en 639 individuos y encontró que la prevalencia era del 20.7, es decir, era muy cercana a la prevalencia que estábamos estableciendo en cadáveres por las disecciones. En los sintomáticos era del 36. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que presentan síntomas tienen obviamente una mayor frecuencia de ruptura del manguito rotador, ya sea parcial o total, que era lo que estábamos hablando. Muy bien, pero miremos la prevalencia en edades para ver estos estudios que arrojan. Lo primero es, miren que en menores de 20 años se presentan muy poco, nada en este caso de este estudio. Hasta los 30 años sube al 2.5%, o sea, una prevalencia muy baja. En 40 años, en la década de 31 a 40, 6.7. Se duplica frente a los pacientes de 30 años. Y cuando se llega a los 50 años, se vuelve a duplicar, es decir, pasa a 12.8%. Pero miramos cómo viene acumulativamente. En los 60 años tenemos el 25.6%, cuando llegamos a los 70, el 45.8%.
todos los mayores de 80 años que se evaluaron, el 50% tenía presencia de lesiones del manguito rotador. Como conclusión, obviamente estamos hablando entre un 20 y un 33% de presentación en seres humanos del manguito rotador en promedio entre cadáveres y humanos. Ahora miremos muy bien otras estadísticas que trajimos de otro lado. Estas son españolas. Dice que el síndrome manguito rotador es muy importante como patología laboral o inclusive del deporte. Y obviamente que estos espacios entre medicina laboral y el deporte cada día se vuelven más frecuentes, porque además de eso recuerden que en nuestro medio el deporte hecho dentro de ciertas condiciones puede ser accidente de trabajo. Entonces resulta ser una patología laboral. Y quiero aquí hacer una aclaración. La patología puede ser laboral, desde el punto de vista de la enfermedad laboral, o laboral desde el punto de vista del accidente. Cuando la presentación del manguito rotador es aguda en un evento, digamos, catastrófico inicial y de muy corto tiempo de exposición, estamos hablando de accidente de trabajo. En tanto que si se presenta por la exposición continuada a la lesión del manguito rotador, estaremos hablando de una enfermedad laboral porque tiene una exposición de larga data. Entonces, recuerden que puede ser o accidente o enfermedad laboral. Y aquí lo único que nos da la pauta es, claro, el tipo de lesión, pero muy importante, el tiempo de exposición que se tuvo. Entonces, aquí vamos a mirar algunas de las posibles formas en que se genera este daño. Muy bien. El número de casos atendidos en estos dos casos, tanto de patología laboral como deportiva, es muy alta, y sobre todo la aparición de secuelas. Ahorita vamos a mirar cuáles son las secuelas iniciales de la aparición del manguito rotador. Y miren que esta cifra, digamos, en España está un poquito más baja que en los estudios de llamada, porque nos habla de que los pacientes mayores de 50 años presentan una prevalencia del 50%. O sea, 1 de cada 2 personas mayores de 50 años tienen en España lesiones del manguito rotador. La prevalencia, es decir, el número de casos nuevos y antiguos, en este caso, se tienen más o menos entre el 16 y el 26%. Estaríamos más o menos alrededor de los promedios que estábamos viendo anteriormente, del 20 al 33%. Estaríamos allí en estas cifras más o menos. La incidencia anual es de 25 casos por cada 1000 pacientes. Estas prevalencias y estas cifras españolas son muy parecidas a las cifras colombianas que se ven en los estudios que hace FASECOLA sobre la prevalencia de enfermedad laboral. En este caso, específicamente sobre el síndrome manguito rotador, porque pues obviamente tiene un comportamiento, como les digo yo, epidemiológicamente nuevo en términos de que es una enfermedad emergente. Pero miremos qué pasa con el factor de riesgo y qué consideraciones epidemiológicas tenemos que tener allí en relación con el mismo. Entonces, muy importante. Existen, y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta en sus empresas, donde se presenta la enfermedad laboral, una serie de variaciones anatómicas. Tal vez la más común, y fíjense que para mí fue bien interesante porque cuando hice el estudio de estos artículos, encontré que lo que nosotros creíamos o lo que yo creía que es y la que buscábamos y la que siempre buscamos en las resonancias magnéticas es los tipos de acromion, que lo están viendo a la derecha. Entonces, cuando el tipo de acromion es plano, este no va a generar daño porque permite el paso perfecto del supraespinoso y del redondo mayor, mientras que cuando es un poquito más curvo, un tipo 2, no genera tampoco daño porque es muy anatómica esta curva. Sin embargo, cuando hablamos del tipo 3, que es de anchoso, tiene como una especie de punta y esto hace que se rompa con mayor facilidad el supraespinoso, pero obviamente está originado en qué? En una variante anatómica. Entonces, cuando hablamos de variantes anatómicas, estamos hablando casi que sine qua non de una enfermedad de tipo común. ¿Por qué? Porque la persona ya viene con una lesión previa. En cuanto al acromion o al coracoides o al ligamento acromial o la fosa semilunar en su porción superior o la inestabilidad como tal del hombro que se puede ver afectada. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos índices que han sido propuestos para mirar esa proclividad que tienen las personas o esa facilidad o esa tendencia a sufrir manguito rotador. No voy a entrar en el detalle porque sé que es muy complejo, pero tendríamos, por ejemplo, el ángulo crítico del hombro, el CSA, por sus siglas en inglés.
es un parámetro radiológico que está mirando cómo se inclina la cavidad glenoidea, es decir, la cavidad que recibe el húmero. Muy bien. Y la extensión del acromion, o sea, qué tanto cubre el acromion en esta zona. Es predictor de desgarros de espesor total, según los estudios de Moore et al. El exceso de cubrimiento acromial, o sea, que el acromion vaya mucho más allá del plano sagital o coronal, también es un factor asociado a la presencia de lesiones del manguito rotador. La inclinación acromial sobre el plano sagital, es decir, que el acromion esté más allí metiéndose, puede generar lesiones del tendón del supraespinoso según Bigliani y Neer. Neer, tenemos que decir que es uno de los grandes teóricos de hombro. De hecho, una de las maniobras que vamos a ver para diagnosticar el manguito rotador es la maniobra de Neer. Por está el índice acromial, el IA, que habla de la proporción de extensión acromial lateral en el plano coronal que afecta a la integridad del manguito rotador. Pero básicamente estamos hablando de unos indicadores que se tienen en radiología. No tiene uno que aprendérselos, pero sí tiene que aprender que existen y que siempre van a generar, como lo estamos viendo en una alteración del vector de fuerza del deltoides. Y esa alteración de fuerza del deltoides lo que está generando es un aumento de la fuerza de inserción del manguito de los rotadores y por ende un daño articular de paso, según Niffler. El acromion tipo 3, que ya lo he mencionado, y el otro punto que es súper clave, y lo estoy mostrando a la derecha, que es el Shoulder Impingement Syndrome, que es el síndrome de pinzamiento. Y ese síndrome de pinzamiento es un riesgo que independientemente y solito genera la disminución objetiva del flujo vascular. Como ustedes se dan cuenta en la imagen, se ve como rojito, pasa de azul a rojo. ¿Por qué? Porque está comprimiéndolo. Y recuerden esto siempre, cuando hay compresión, hay disminución, dependiendo del grado de compresión, primero venosa, con salida de líquidos por la misma compresión venosa y después articular, lo cual generaría necrosis. Inicialmente y en general, primero es venosa que arterial. Recuerden lo siguiente, estas variaciones anatómicas siempre indicarán que hay una patología de origen común. Muy bien. Por otro lado, en términos de la edad, y esto es clave, en la medida en que pasamos, y estábamos hablando de la cuarta década, se aumentan los cambios degenerativos que son inherentes a la edad. ¿Y cuáles son esos cambios degenerativos? Pues disminuye la perfusión, entonces disminuye la cantidad de sangre, y al disminuir la cantidad de sangre, pues va a generar una mayor alteración en las estructuras que hay alrededor del hombro y por ende van a generar dolor. También tenemos que tener en cuenta otro punto clave, y es que hay una alteración del colágeno, y eso es súper clave. Recuerdo, y creo que todos inmediatamente hablamos de colágeno, recordamos estos chistes que hablan del colágeno que está mayor en jóvenes y por ende un pollo al año no hace daño. Pues simplemente nos están diciendo que en la medida en que se aumenta la edad, el colágeno disminuye y por ende se generan lesiones. Otro punto clave en cuanto al proceso es que el alcohol, muy importante, el tabaquismo y algunos trastornos metabólicos que vamos a ver más adelante también generan la proclividad a hacerlo. Por ende, miren esto que es importante. Cuando ustedes reciban un trabajador y estén trabajando en temas de estos de enfermedad laboral, primer punto a tener en cuenta, ¿cuál es la edad del trabajador que estoy mirando? ¿Cuál ha sido su historial previo de exposición deportiva? Porque esta se nos va a aparecer a la hora y se va a mezclar con el trabajo. Segundo, alcohol y tabaquismo. El tabaquismo supremamente, y ahorita voy a mostrarlo un poquito más, supremamente importante y relacionado con la presentación de manguito rotador. Por ende, cuando aparecen alcohol, tabaquismo, estos trastornos metabólicos de los cuales vamos a hablar, que son básicamente la hipercolesterolemia y la diabetes, estamos hablando de enfermedad de origen común. ¿Por qué? Porque son factores asociados fuertemente a la lesión del manguito rotador. Claro, las anormalidades posturales también pueden generar el manguito rotador y están asociadas a la edad y obviamente al uso de estas sustancias. Muy bien. Por otro lado, recuerden que, y recogemos toda la parte genética, nuestros tipos de proteína, la resistencia de los tejidos, y por qué hablábamos anteriormente de la calidad de la alimentación, porque, y lo colocamos acá como insuficiencias dietéticas, pues básicamente para tener un buen colágeno y tener buenas fibras musculares se necesita también haber comido muy bien, y eso hace que
no solamente lo genético, sino esta resistencia de los tejidos se altere. En las historias de vida, en el estilo de vida, primero tenemos que tener en cuenta los traumas que haya tenido la persona. Por ejemplo, si ha jugado voleibol, y ya vamos a ver otros deportes, básquetbol y otros que tienen que ver con la elevación del hombro. El sobreuso, que es muy laboral, pero también puede ser común. El brazo dominante, porque se presenta siempre más en el brazo dominante. La obesidad por el tema del síndrome metabólico, el tabaco, que ya lo habíamos visto, y la hipercolesterolemia. Todas estas correspondientes a cómo se está comportando en general en la vida. Entonces voy a entrar a explicar algunos muy interesantes. Por ejemplo, la nicotina. Cuando se fuma, la nicotina es un vasoconstrictor, es decir, disminuye el influjo de de oxígeno a través de la sangre a los tejidos. Y al disminuir el oxígeno en los tejidos, los últimos 15 milímetros en general, los últimos metros de inserción al músculo, por ejemplo, del supraespinoso y del infraespinoso. Entonces, el infraespinoso y el supraespinoso, que están digamos, en lo que se conoce de manera contertulia como la paleta, el omoplato, en la parte superior y en la parte inferior, esos últimos 15 milímetros tienen una susceptibilidad a disminuir su resistencia fruto del consumo de nicotina. Entonces, en general la nicotina se asocia. Entonces, nos va a decir, mire, si yo tengo un paciente con una lesión de manguito rotador, si tengo trabajadores, es muy bueno siempre incentivar el no consumo de cigarrillo o el abandono del mismo. Muy bien. Factores genéticos. ¿Qué factores genéticos? Si yo tengo un paciente que ha tenido patología de hombro y esta patología la ha tenido, por ejemplo, su papá o su mamá en primer grado de consanguinidad, incluidos los hermanos, estaríamos hablando de que él tiene un aumento de riesgo de tener un desgarro. Fíjense lo importante de hacer muy buen interrogatorio de antecedentes familiares en los trabajadores. Otro punto a tener en cuenta. La hipercolesterolemia. Yo sé que hay hipercolesterolemia de origen congénito, aquellas que son muy altas. Y aquí vamos a ver que obviamente está asociado a ese depósito de colesterol que está estrechamente correlacionado con rotura tendinosa. Estos anteriores elementos son factores asociados. ¿Eso qué significa? No son causales. Y en términos de calificación, yo no podría decir que es por la colesterolemia que se rompió el tendón o por la nicotina, pero sí está asociado. Entonces, si bien es cierto, no le puedo decir que por la, sí, en términos de la investigación. Sí, lo que yo debo tener en cuenta en de la enfermedad laboral. ¿Y por qué en la investigación? Porque debo lograr disminuir estos que son factores asociados para que se presente con menor frecuencia la enfermedad. No me interesa si es de origen laboral o común, pero sí que se presente una disminución del mismo. Siempre hay que preguntar por qué hacen nuestros trabajadores en términos deportivos. Hay ciertos deportes que requieren un sobreesfuerzo del uso por encima de la cabeza del húmero. Este es el caso del tenis, sobre todo en deportes de raqueta, porque también, por ejemplo, el racquetball, el squash, obligan a que no solamente haya una gran movilidad del hombro, sino a que en muchos casos se saque o se golpee por encima del hombro. Estos pueden generar daño del manguito rotador. Los lanzamientos, tipo jabalina, tipo discos, y recuerden que hoy en día estamos promoviendo mucho el deporte en personas de la edad de oro para que hagan este tipo de deportes. Pues también estamos colaborando un poquito, no solamente con su posibilidad de generar mejor calidad de vida, sino también en que probablemente, si no tenemos cuidado en la forma en que se hace el calentamiento, y los movimientos, podemos generar una lesión del manguito rotador que a esa edad puede ser catastrófica. El levantamiento de pesas, sin duda, o sea, la halterofilia, el movimiento repetido y constante en natación, en polo acuático y en esquí, son generadores de manguito rotador. Pero, sobre todo importante, preguntémonos siempre en términos de cuáles son los episodios de dolor que se han tenido en el hombro. Si hemos tenido episodios de dolor, este también es un antecedente muy importante de tener en cuenta. Miremos ahora los asociados al trabajo. Por ejemplo, las posturas mantenidas. Sé que siempre nos han dicho 90 grados, es decir,
posturas por encima del hombro. Pero ojo, resulta que en estudios se ha visto que el manguito rotador, específicamente el supraespinoso, comienza a funcionar a los 45 grados. O sea que ya desde los 45 grados, con un poquito de carga, yo puedo lesionar el supraespinoso. Estamos hablando de elevación de hombro. Abducción y flexión, es decir, el movimiento de separar el hombro del brazo hacia arriba, y la flexión, que significa la elevación del hombro, cuando se sobrepasan los 60 grados, hay un poco más de, digamos, de concentración de evidencia que estos son de tipo laboral. Muy bien. En ese orden de ideas, el punto es que estamos teniendo mayor posibilidad de tener una enfermedad laboral. Las repeticiones en actividades cíclicas, por ejemplo, la flexión, la extensión, la rotación de hombros, las tendinitis, están asociadas a la repetición. Y podemos hablar de repetición cuando los ciclos son menores de 1 minuto. Y obviamente en posturas forzadas, eso es por encima del hombro, ahí sí. Pero recuerden esto, entonces la postura mantenida del hombro en estos puntos que hemos hablado de 45, 60 y 90 grados puede producir lesión del manguito rotador si se hace de manera frecuente. Los movimientos repetitivos del hombro también son generales, son generadores de enfermedad laboral. ¿Por qué? Cuando hablamos de ciclos de movimiento repetitivo, de flexión, de extensión, de abducción y de rotación del hombro, estamos hablando de aumento del riesgo de lesión. Los movimientos repetitivos o posturas de flexión del codo. El codo tiene que ver también con el hombro. ¿Por qué? Porque recuerden que el bíceps, que es el que nos permite hacer la flexión del brazo, del antebrazo sobre el brazo, está conectado desde la cabeza humeral. Es decir, que se va a reflejar allí el movimiento y el compromiso. Entonces, siempre que tengamos patologías de codo, podemos tener, aún sin elevación, lesiones de hombro. Muy bien. Y finalmente, no solamente es el movimiento repetitivo, sino también la fuerza. Si yo tengo que levantar cargas antes de 90 grados, estas me van a generar lesiones. Por encima de 90 grados, aún sin carga, se produce lesión en manguito rotador. Exposición a vibración. Aquí traigo uno de los ejemplos. Estas compactadoras, los taladros hidroneumáticos, las herramientas manuales, tanto eléctricas como neumáticas, también pueden generar vibración en el miembro superior. Recuerden que la vibración genera varios elementos que pueden lesionar en general los tejidos blandos. Uno es disminución de la irrigación por daño sobre los vasos. Segundo, disminución de la mineralización ósea. Y tercero, la posible presencia de daño por micromovimientos en la zona. Los factores psicosociales. Recuerden que en síndrome de túnel del carpo, en manguito rotador, en epicondilitis lateral y medial, en general las osteomusculoarticulares, el factor de riesgo psicosocial está muy asociado a la presencia de enfermedad de este tipo. Entonces, si bien es cierto, no es causal, sí se asocia bastante a la misma. Y los factores de carga física en el hombro, que ya lo habíamos visto, es decir, cuánto peso estamos manejando, y aquí no es necesario tener más allá de 10 kilogramos para lesionar el hombro. En términos prácticos, y respondiendo a una de las preguntas que veo acá de Jorge Perdomo, que nos pregunta acerca de si estas lesiones de manguito rotador que se presentan a nivel del trabajo deben ser reconocidas por la ARL y son muy comunes. Las dos preguntas son tal cual. Es decir, si yo he reconocido la patología de manguito rotador como de origen laboral, esta debe ser cubierta por la ARL si está en firme. Recuerden que hay una serie de instancias que hemos hablado a lo largo de todos estos procesos de capacitación y que deben cumplirse pues para que esté en la calificación en firme. Y por otro lado, recuerda también que la cobertura de la atención se hace por este lado. Hoy en día hablamos mucho de la 3050, que es la resolución que habla del tema de rehabilitación. Entonces es muy importante que las empresas estén muy alineadas para hacer el seguimiento de estos pacientes. Ahorita vamos a ver cómo los sistemas de vigilancia epidemiológica cogen toda esta teoría y la aterrizan para que el médico haga las preguntas que corresponden. Entonces, lo que ustedes tienen que ver acá son las preguntas del sistema de vigilancia epidemiológica y cómo el médico debe tener esto perfectamente mapeado para que cuando aparezca la lesión ya tengamos claro que están orientadas sobre una o sobre otras. Muy bien. Entonces, el manguito rotador puede ocurrir como resultado de una lesión, puede ser común
puede ser por movimientos repetitivos por encima de la cabeza en trabajos o en el deporte. Sin embargo, la causa más frecuente de la lesión es el desgaste normal por la edad. Es decir, la mayor cantidad proviene del desgaste degenerativo que produce la edad. ¿Por qué? Por el uso. Simplemente hay un desgaste. Muy bien. Después de los 40 años, usualmente los tendones se desgarran con más facilidad y obviamente son causa de otras enfermedades musculoesqueléticas que van degenerando el manguito rotador y que predisponen a estas lesiones. El diagnóstico, como es netamente clínico. Por eso el médico que esté entrenado, y lo digo porque yo también he sido paciente de médicos de evaluación médica ocupacional, y algo que le atención es que las maniobras, miren qué maniobras se deben hacer. El Apley, que me permite valorar todo el conjunto del manguito rotador. El Job, que me mira el supraespinoso. La flexión de codo, que me valora el músculo supraescapular. Y las pruebas de pinzamiento, que miran si hay pinzamiento del supraescapular, que ya les dije que por sí solo es capaz de generar el manguito rotador. Obviamente que el interrogatorio es súper clave. ¿Qué hace? ¿Qué edad tiene? ¿Qué actividades laborales realiza? ¿Con qué máquinas? Son máquinas que producen vibración, está haciendo levantamientos, hay traumas previos, y esto es súper importante tenerlo en cuenta, y obviamente también cómo se está generando ese dolor durante el sueño. Muy bien, tenemos que tener en cuenta otro tema y es la imaginología. La radiografía en general no nos sirve para diagnosticar el manguito rotador. Aquí digamos que las pruebas más importantes son, y fíjense que no hablo de gol estándar como cuando estábamos hablando de síndrome de manguito rotador, son la ecografía y la resonancia magnética nuclear. ¿Listo? Entonces, la ecografía me permite tener una muy buena imagen de los tejidos blandos. Y recuerden que el manguito rotador es lesión de músculo y de tendón. Luego, la ecografía es la que me permite ver mucho mejor esta zona. Y la otra es la resonancia magnética nuclear. Inclusive la artroresonancia, que es con inyección de material que me permite mirar y contrastar. Con este material de contraste yo voy a poderlo mirar. La radiografía a veces nos ayuda a mirar algunos temas como los espolones óseos y si hay artritis, pero no es específica para el manguito rotador como tal. Por otro lado, tenemos en cuanto a los diagnósticos diferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre que duele un manguito rotador. Entonces tendremos que entrar a discriminar esas otras causas. Porque cuando uno oye cascos, en caballo, pero no, también pueden ser cebras, pueden ser burros, pueden ser asnos, pueden ser onagros, en fin, no necesariamente el oír cascos nos orienta a pensar en que es un manguito rotador. Pero hay una cosa que yo se lo repito mucho a mis estudiantes de medicina y en derecho es, usted no diagnostica sino lo que sabe. Lo que no sabe no lo puede diagnosticar. Por ende, el médico debe ser un estudioso para poder detectar estos otros. ¿Cuáles? Hay neoplasias que generan dolores parecidos y molestias parecidas al manguito rotador. La lesión de SLAP, que es muy bonita, se los voy a mostrar ahorita, y de hecho se ve mucho en fútbol. Las artrosis glenumerales, es decir, cuando el problema es del daño de la articulación primero que de sus tendones y músculos. El hombro congelado, que es digamos que un congelamiento del hombro, lo que llaman hombro congelado. Lesiones a nivel cervical se pueden ver, digamos que reflejadas en hombro en términos de dolor. Tendinitis del bicipital, neuropatía del supraescapular, el síndrome de Parsons y las fibromialgias. Todas ellas pueden ser diagnósticos diferenciales. Entonces, este síndrome de Parsons-Turner es básicamente que el nervio o el plejo braquial al pasar debajo sufre una compresión y esto hace que haya dolor en la zona. Ese no es un manguito rotador, es una lesión neurológica, recuerden. Entonces, el síndrome de Parsons-Turner es una lesión que debemos descartar como, digamos, al mismo tiempo que si es o no es un manguito rotador. El SLAP, entonces no sé si están viendo acá, creería que ven aquí mi mouse, la cavidad glumerular, que es la que se ve como una cita, sufre una ruptura. Entonces, por ejemplo, un jugador de fútbol que cae con el brazo extendido puede lesionar gravemente el SLAP. Entonces, el SLAP es el labrum superior anterior. Entonces, que el labrum es, digamos, parte del manguito rotador y puede generar entonces el SLAP. El SLAP es también de origen común. ¿Qué pasa si uno no? Esto solamente por darle un par de ejemplos de diagnóstico diferencial, que no son manguito rotador. Ojo,
¿Qué pasa si no se trata o qué pasa si no se encuentra el manejo del manguito rotador? Entonces, en primera instancia, produce rigidez y debilidad crónica, degeneración progresiva de la articulación del hombro rígido y obviamente la probabilidad de una nueva ruptura o de una ruptura más extensa en la medida que avance el tiempo. Luego es catastrófico y lo vamos a ver en términos, ¿qué pasa con el tratamiento? Porque, listo, hacemos esto, ahora ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces vamos a mirar el tema del tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico o conservador. ¿Qué significa eso? O yo pego y entro en ese hombro y de alguna manera lo modifico, o me quedo no quirúrgico, es decir, voy a hacer otras estrategias de las cuales voy a hablar y les voy a contar qué tanto se ha evidenciado que sean buenas o no para tratar el manguito rotador. Entonces, lo primero es que siempre que hagamos tratamiento quirúrgico conservador, puede ir acompañado de apoyo farmacológico. Y aquí tenemos desde medicamentos como los antiinflamatorios, los corticoides, no esteroides, me refiero a los antiinflamatorios, entonces tipo Motrin, tipo todos estos medicamentos antiinflamatorios que tienen que ver con la disminución no solo de la inflamación, sino del dolor. También está la motoxicología, como es el caso de CEL y de Traumel, que ayudan a modular la inflamación. En términos quirúrgicos, lo que se ha visto en los estudios es que no es más efectivo que el tratamiento conservador. Entonces uno diría, no operemos al paciente. No, la operación es clave para cierto, o sea, evaluando muy bien el paciente, la cirugía es muy buena. Y también depende de cómo el paciente se comporte y de estos otros elementos que hemos visto, como el colesterol, como la diabetes, como el cigarrillo, que me pueden empeorar el pronóstico del tratamiento. La fisioterapia, pues obviamente es más barata y menos costosa, y por ende menos costosa de la cirugía, por ende también es menos propensa a complicarse. Entonces, digamos que un enfoque conservador puede ser el tratamiento inicial del manguito rotador. Fíjense que en túnel del carpo uno prefiere primero en las fases iniciales operar el túnel y tiene mejor pronóstico. El tratamiento quirúrgico puede ser la reparación artroscópica, o yo puedo hacer reparaciones a cielo abierto. En general se prefiere la artroscópica, es menos compleja y mucho mejor en términos del manejo. Entonces, con circulación adyacente, es mucho mejor para reparar los desgarros parciales o totales. El gran tema es que posteriormente yo igual tengo que hacer un manejo conservador, es decir, hacer fisioterapia post-quirúrgica. En la parte de abajo, como ustedes se dan cuenta, les estoy dejando las referencias para que puedan entrar y si quieren profundizar un poquito más. ¿Qué factores pronósticos hacen que la cirugía sea más grave? La infiltración grasa, el hecho de que tenga un desgarro muy grande. Si el espacio acromioclavicular es muy pequeño, menor de 4 milímetros, van a tener problemas. La diabetes, la obesidad, la osteoporosis. Solamente uno de los estudios que consulté hablaba del género femenino como un factor predisponente a malos resultados posoperatorios. Luego, tampoco es que sea muy evidente el tema frente al género. Y obviamente la falta de acondicionamiento, es decir, cuando el hombro tiene menos fuerza, es rígido con anterioridad, pues obviamente también hace que el pronóstico de la cirugía sea menos bueno. En cuanto al tratamiento conservador, hablamos de que este se maneja cuando obviamente es la lesión como un pinzamiento o como una inestabilidad del hombro o cuando hay rupturas crónicas. Allí es un poco mejor que el tratamiento quirúrgico. Por eso les decía yo que depende más bien de la época y del momento para poder hacer la cirugía. Por otro lado, estamos teniendo también la posibilidad de tener otros tipos de tratamiento a nivel, digamos que conservador. ¿Cuáles son estos? La fisioterapia es el primero que se recomienda, pero no solo fisioterapia, terapia ocupacional, porque toca rápidamente incluir los procedimientos que tienen que ver con el trabajo. Ejercicios orientados a la orientación específica a la lesión del manguito rotador. Entonces, el supraespinoso, es el infraespinoso, es la movilidad articular. Entonces, es parte importante también, no solamente del tratamiento inicial, sino del tratamiento postquirúrgico, la fisioterapia. Este es muy interesante y se ha encontrado que la facilitación neuromuscular propioceptiva, que es una técnica que básicamente busca hacer movilizaciones con base en un trabajo que hizo Cabot sobre cómo hacer esos patrones de movimiento diagonales. Y esos patrones de movimiento diagonales llevan a recuperar
mucho mejor el manguito rotador. Entonces aquí es muy importante, fíjense la imagen como está allí, por eso son movimientos de tipo diagonal que estimular la movilidad del hombro y no dejar que el paciente se congele por miedo y por dolor. La infiltración es buena, es útil, pero ojo, también conlleva a generar probabilidad de debilitación del tendón. Luego se utiliza cuando interfiere el sueño del hombro y las actividades cotidianas. ¿De acuerdo? Entonces, es aconsejable, pero solamente igual que la cirugía e igual que la fisioterapia en algunos puntos específicos. Recuerden, este es del agatizo de hombro. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que cuando yo tengo 3 elementos, abducción o flexión por encima de 90 grados, abducción o flexión por encima de 60 grados, con carga o sin carga, estamos hablando de lo que yo les decía, por lo menos que pase los 10 kilos, es decir, 11 kilos. Movimientos repetitivos, es decir, por lo menos 1 por minuto, es lo que estábamos hablando de que eso es repetitivo. Y además de eso, por lo menos 4 a 6 horas al día de presentación de duración en el día del movimiento. Entonces, esta tabla es la que nos permitirá calificar la carga de hombro para decir si esto es laboral o no. Muy importante dentro de los programas para manejo, uno, el sistema de vigilancia epidemiológica de desórdenes musculoesqueléticos, específicamente orientado al hombro. Aquí les dejo este que nos permitirá evaluar y siempre diremos cuál es un caso de manguito rotador, cuál es un caso sintomático y cuál es un caso confirmado y cuál es no caso, es decir, cuál no es manguito rotador. Debemos caracterizar la carga, identificar los expuestos, a la carga le aplico controles de ingeniería y a la identificación de expuestos debo entrar a mirar cuándo está, cómo se le está haciendo el tratamiento, es decir, cómo vamos a manejar esa patología. Les dejo allí para que obviamente puedan trabajar dentro de sus sistemas de vigilancia epidemiológica, uno al individuo, dos la caracterización física. Les he dejado una extensa bibliografía porque este es un tema bien interesante y para no dejar terminar el tema antes de voy a mirar unas preguntas. Dice, ¿el túnel del carpo es una enfermedad general? María Benilde me imagino que del Pilar, voy a ver si puedo ampliar un poquito. Aquí creo que no pude ver el apellido. Sí, puede ser una enfermedad general como puede ser una enfermedad común. Recuerden que también aquí la fractura de los huesos del que no sea laboral, la artrosis, la artritis reumatoidea, el hipotiroidismo pueden ser causa de síndrome de túnel del carpo y son de origen común. También la hay de origen laboral, que es cuando estamos hablando, y ustedes recuerdan la fisiopatología, estamos hablando de un aumento de la presión intraluminal del túnel. De Víctor Manuel Sánchez nos pregunta, ¿el ejercicio mejora el dolor y el daño del hombro? Sí, efectivamente. Digamos que la fisioterapia nos orienta un poquito más, pero es clarísimo que hay que evidenciar, porque si tú tienes una ruptura intrasustancial y haces manejo de tipo deportivo, te puede aumentar el daño. Pero en general, si yo hago fisioterapia, es decir, orientada bien al tipo de lesión, me puede mejorar bastante el dolor. Hablamos de las pausas activas, nos pregunta María Lucía Ortiz. ¿Pueden disminuir el dolor o solo las terapias son las que ayudan? La pausa activa es parte de las terapias. Entonces, por ejemplo, uno dice, vamos a hacer este tipo no sé si están mirando la imagen, pero este tipo de movilidades que son parte de las pausas activas también son, en general, fisioterapia. Entonces, si yo hago una pausa activa bien orientada, efectivamente, o una pausa saludable, efectivamente me va a disminuir el dolor del hombro. Recuerden que la pausa hace parte o contiene movimientos de fisioterapia. María Benilde pregunta, para el túnel del carpo, ¿se puede con radiografía? Existe para el túnel del carpo las radiografías, que es una radiografía de túnel, y cuando yo estoy tratando de descartar, por ejemplo, fracturas en el carpo o fracturas de radio y de cúbito. Pero digamos que si quieres más información, lo dejamos en la charla de túnel del carpo, María Benilde, que ya está disponible y ahorita le preguntamos a nuestro ingeniero y a Wilber cómo podría ser que accedan a estas charlas que ya están disponibles para todos ustedes. Bueno, ingeniero, y si quieres, procedamos a evaluarnos, a ver cómo nos va. Perfecto, doctor Alonso. Entonces vamos a realizar el sondeo final. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el síndrome del manguito rotador
A es la fractura de la articulación glenohumeral. B es la lesión de los músculos y tendones del hombro. C es el atrapamiento del plegio braquial. D todas las anteriores. E ninguna de las anteriores. Vamos a ir con los resultados de esta primera pregunta. A es la fractura de la articulación glenohumeral, un 3%. B es la lesión de los músculos y tendones del hombro, un 62%. C es el atrapamiento del plegio braquial, un 1%. D, todas las anteriores, un 32%. E, ninguna de las anteriores, 1%. Doctor Alonso, ¿qué tal nos fue con esta primera pregunta? Nos fue muy bien. Efectivamente, los que respondieron la opción B, esta era la más apropiada. Pasamos a un 62%. Sin embargo, también aumentó la respuesta de todas, porque en túnel, en síndrome de manguito rotador, hay la tendencia a entender que es toda la estructura. Y esto, digamos, es correcto también, Inge. Muchas gracias. O sea, mejoramos el porcentaje pasando a un 62% de la respuesta correcta. Bueno, doctor, muchas gracias por su retroalimentación. Vamos con la segunda pregunta. Del síndrome de manguito rotador es cierto: A, es una lesión asociada a la edad degenerativa. B, puede ser de origen común o laboral. C, su desgarro puede ser completo o parcial. D, todos los anteriores. E, ninguno de los anteriores. Vamos con los resultados de la segunda pregunta. A, es una lesión asociada a la edad degenerativa. B, un 4%. B, puede ser de origen común o laboral, un 8%. Su desgarro puede ser completo o parcial, 0%. D, todos los anteriores, 88%. Ninguno de los anteriores, 0%. Doctor Alonso. Pasamos en la pregunta correcta, que es el distractor de que son todas las anteriores, de 67% a 88%. Efectivamente, la edad está asociada a la edad, esta patología. Muy bien, Inge. Bueno, doctor, entonces vamos a nuestra tercera y última pregunta. Las alternativas de tratamiento son: A, quirúrgica. B, conservador. Terapia física ocupacional. C, infiltración con corticoides. D, ninguna de las anteriores. E, A, B y C son ciertas. Con los resultados de esta tercera pregunta. Las alternativas de tratamiento son: A, quirúrgica, un 1%. B, conservador. Terapia física ocupacional, un 4%. C, infiltración con corticoides, un 1%. D, ninguna de las anteriores, un 1%. E, A, B y C son ciertas, un 93%. Doctor Alonso, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Muy bien, efectivamente la respuesta es la E, que es es A, B y C. Pasamos del 87 al 93% de positividad de en la pregunta. Muy bien, pero muy bien. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Cómo continuamos, ingeniero? Muchas gracias, doctor, por todos sus comentarios y su retroalimentación con las preguntas, y lo dejamos para que se despida de los asistentes. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, a los 406 asistentes que tuvimos conectados, y prepárense para nuestras nuevas presentaciones que tendremos en el próximo mes y la segunda presentación de estas. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Ingeniero, muchas gracias. También Wilmer, muchas gracias. Y a todos ustedes los dejamos con nuestro plan de educación multimodal. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web
se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.